Entre tanto, hemos recibido a un congresista de la bancada de Somos Perú, el señor Gerí, que además tiene la particularidad de haberse reunido entre los primeros hoy mismo con el primer ministro en el marco de una ronda de diálogos que ha iniciado hoy el primer ministro Alberto Otárola y que lo ha conducido a una reunión con el partido del cual usted es secretario general, señor José Gerí. Vicepresidente, y tengo nuevamente la responsabilidad de ser vocero titular. Vicepresidente del partido, no secretario general. No, vicepresidente. ¿Quién es el secretario general? Mario Fernández. Mario Fernández, sí. Muy bien. Señor Gerí, cuéntenos por favor, ¿cuál fue la agenda de la reunión que tuvieron ustedes hoy a solicitud del presidente del Consejo de Ministros? Bueno, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Don Fernando y todos que nos están viendo en este momento. Bueno, la agenda fue clara. El tema del proyecto de ley presentado, que ya tiene dictamen favorable, aprobado por mayoría, respecto a gobernar en forma remota. Ese fue el principal tema de la agenda que tuvimos hoy con el ministro. Nosotros ya le habíamos anticipado públicamente también nuestra posición favorable por dos sencillas razones. Uno, porque hay un principio de realidad. No hay ningún vicepresidente que pueda suplir a la actual presidenta constitucional. Y segundo, existe una necesidad. En casos de eventos de trascendencia mundial, internacional, definitivamente quien debe representarnos es el presidente o la presidenta. Y en este caso, por nuestra Constitución, por el marco normativo actual, está impedida, porque no hay nadie a quien encargarle. Se intentó que fuese el presidente del Congreso. La mayoría dijo no. ¿Se vio otras alternativas? Tampoco. Entonces, nuestra posición favorable ante esa iniciativa es que, ante esa necesidad, esa realidad, definitivamente tiene que poder gobernar cuando solicite permiso al Congreso para poder gobernar y que continúe la marcha del país como tiene que ser, ¿no? Y ese fue el principal tema, o el primero que tocamos con más diálogo, ¿no? De acuerdo. Eso significa, por ejemplo, ¿qué podrían haber si la presidenta viajara al extranjero y tocara que haya Consejo de Ministros, que haya un Consejo de Ministros con ella a la distancia y comunicada con los ministros vía digital? Evidentemente el uso de la tecnología entra a tallar acá. Como me preguntaron en la tarde, la tecnología ya convive con nosotros, no es un invento. El derecho siempre tiene que estar de la mano de los hechos. Y si se puede gobernar, hacer actuaciones en forma remota, no veo cuál sería el problema en que la presidenta sesione desde otro país en casos de algún evento internacional del cual ella es invitada y con permiso del Congreso, porque ese es todo el procedimiento. Con fechas precisadas. Exactamente, claro. Exactamente, porque la presidenta igual pide el permiso al Congreso. Claro. Y el Congreso dice, vas, no vas. Pero si te da el permiso, ahora tienes la posibilidad, evidentemente, de hacerlo también de forma remota, porque hay necesidad de representación. Se viene el tema de la PEC, que se nos va a entregar de parte de Estados Unidos a nosotros. Entonces, es un evento de trascendencia y... En noviembre, en San Francisco, Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Entonces, tiene que estar la presidenta constitucional de nuestro país en ese acto. Pero antes de eso hay la Asamblea General de la ONU. Ahí también sería oportuno que la jefa de Estado tome la palabra, sobre todo porque van a estar sus archienemigos López Obrador y el señor Petro, ¿no? Lo cierto es que la presidenta ya enviará, una vez que se apruebe esta iniciativa legislativa, tomará la decisión de a dónde va a viajar, previo permiso o autorización del Congreso, como es el procedimiento que ya todos conocemos, ¿no? Y usted da por descontado que se va a aprobar esta iniciativa, este proyecto de ley, pese a que hay algunos juristas que han sostenido que se trata de una modificación o una precisión de aspectos tratados en la Constitución y que eso hubiera requerido más que un proyecto de ley, una reforma constitucional que tiene otro procedimiento más largo, naturalmente. Sí, bueno, en el mundo del derecho hay múltiples interpretaciones. Yo respeto mucho a los juristas que tienen posiciones contrarias, tal vez, pero nosotros desde la bancada de Somos Perú, por lo menos, consideramos que existen las condiciones y la necesidad, vuelvo a decir, para que este proyecto se viabilice. Si en el camino, el Tribunal Constitucional, que es la entidad que define la constitucionalidad de las leyes, dice que está mal, bueno, se dejará sin efecto y tal vez debería tomarse el otro camino. Pero, mientras no sea así, se está intentando regular una situación que es necesario regular bajo la coyuntura actual que tenemos nosotros como país. Pero usted, como abogado, ¿no cree que sea una reforma constitucional que amerite dos legislaturas?
Yo veo que el camino que se ha tomado en este momento lo considero el más adecuado, desde mi perspectiva Proyecto de ley. jurídica. Así Muy es. bien. Pero como habíamos adelantado, está ya con nosotros, además del señor José Gerí, que es el vicepresidente de Somos Perú, el señor Eduardo Zaluana, de la bancada de APP. Muy buenas noches, señor Zaluana. Fernando, buenas noches. Gusto compartir acá con... No se han reunido ya con el primer ministro, como sí Somos Perú. Tienen una reunión prevista mañana. Sí, efectivamente. Mañana, 5 de la tarde, hay 8 parlamentarios de mi bancada que han confirmado su asistencia y entre ellos el que habla, ¿no? 8 sobre 11. Sí. ¿Y se les ha dicho cuál es la agenda? Específicamente se plantea el tema del proyecto de ley que permita a la presidenta atender los asuntos administrativos del Estado a través del sistema virtual. Esa es la agenda que nos ha propuesto el Premier y vamos a Está haciendo un conversar con verdadero ellos. lobbying por este proyecto de ley, más que por ningún otro tema, me parece, ¿o no? Así, reunirse con un proyecto de ley específico. Lo que pasa es que en realidad tiene una importancia bastante singular y trascendente para el país, ¿no? Lo que yo no concibo de manera puntual es que un país no tenga su jefe de Estado, presidente o primer ministro que no pueda salir del territorio de su república. O sea, un escenario de un mundo con integración, un mundo globalizado, un mundo en el cual la diplomacia presidencial es fundamental para el desarrollo de los pueblos y donde el Perú además está recibiendo una serie pues, de ataques, de agresiones, en realidad incalificables de presidentes como el de México. Creo que hace necesario que la presidenta constitucional pueda salir del país y exprese los puntos de vista, los fundamentos y la plena legalidad de su mandato. Pero ¿por qué no hacer esta modificación o esta precisión legal por la vía de reforma constitucional? Porque está dejando un mal sabor en algunos ambientes querer hacer proyecto de ley sobre un tema que significa manosear nuestra Constitución, ¿no? Mira, lo que yo pienso es que eso sería lo deseable, digamos, lo que legalmente correspondería. Sin embargo, en la vida real, la política nos exige en algunos momentos tomar decisiones. Lo concreto es que en este momento en el Congreso no hay la mayoría suficiente para hacer reformas constitucionales. No hay los 87 votos. ¿Y si hay mayoría para este proyecto de ley? Que también requerirá ser votado y aprobado, ¿no? Claro, pero no va a requerir las exigencias de una reforma constitucional, ¿no? Y creo que, como te dije al principio, creo que es necesario que la presidenta salga del país. No. En casos, además va a tener el filtro de que va a tener que ser siempre, como dice la Constitución, autorizado por el Congreso de la República, ¿no? Señor Gerí, veo que coincide el señor Zaluana con su punto de vista, la conveniencia de que la jefa de Estado viaje. El señor Zaluana ha también precisado para ocuparse de las tareas del Estado, que es una formulación un poquito más amplia que del despacho presidencial, ¿no? No sé si es lo mismo. ¿Qué tipo de actividad específica imagina usted que corresponde a lo que la señora Boluarte quiere, que se le autorice a ocuparse del despacho presidencial vía remota cuando se haya en el extranjero? Bueno, mayormente las bancadas de centro, como APP y Somos Perú, siempre vamos a coincidir en temas que son importantes para el Estado, ¿no? Y no presentar o plantear obstáculos que para la coyuntura no vienen al caso. Y sobre tu pregunta, definitivamente ahí hay que ver cómo vamos a comprender actos administrativos, actos de Estado. Finalmente lo que se necesita es que la presidenta pueda seguir en funciones en vía remota y pueda liderar el equipo de ministros y también trabajar en forma sincronizada pues, con el Premier, ¿no? Pero eso siempre se ha hecho por teléfono. Todos los jefes de Estado de hace 70 años que viajan cada vez más. Solamente que hay la coyuntura de una rigidez constitucional que en teoría no te permitiría, pero sabemos que en la práctica eso se da. Los medios de comunicación, vía telefónica, como tú has manifestado, pero le estamos dando, o se le estaría dando la forma para que la presidenta desde el extranjero, por los días que esté de permiso, pueda continuar formalmente la marcha
del Estado, ¿no? Señor Saluana, lo que usted quisiera autorizar comprende la posibilidad de que la jefa de Estado desde el extranjero firme decisiones de Estado remotamente, firma digital. Yo creo que sí, yo creo que no habría por qué establecerle limitaciones, ¿no? Yo lo que creo es que en este momento el país necesita, uno, estabilidad política, dos, crecimiento económico, y tres, que una presidenta que ha asumido el cargo de manera constitucional, por la sucesión que todos conocemos y los hechos del 7 de diciembre, asuma a plenitud sus funciones y competencias. Creo que es necesario que en este momento superemos la etapa ciaga de la confrontación que ha habido, que los hechos nefastos de la muerte lamentable de 60 peruanos sean investigados y se sancionen en su momento. Sobre eso no se habló hoy, a propósito. Claro, pero sobre las muertes no ha sido tema. Para el señor Otálora el tema está resuelto o encaminado ya. bueno, eso que se investigue, ¿no? Que se investigue y se sancione en su momento. Además, los procesos pues demoran, se dilatan, pero en su momento habrá la oportunidad de decir tales son los responsables y las responsabilidades son penales, administrativas, pero en este caso evidentemente son de naturaleza ilícito penal, ¿no? Pero la presidencia que despliegue sus funciones, competencias, salga, viaje. Hay una reunión, tengo entendido, de acá a unos meses, aparte del tema de la presidencia que el señor López Obrador lo ha guardado ahí, ¿no? En su presidencia, el tema de la PEC, que el Perú tiene que asumir en Washington. En San Francisco. Exacto, Fernando. Imagínate tú el triste espectáculo que haríamos que el Perú no pueda asistir, que su presidenta no pueda asistir. No, sobre todo que el próximo año nosotros somos anfitriones. Además de Tenemos los organizadores. Exacto. Y la PEC es el foro económico más importante de Asia-Pacífico, que puede generar inversiones, desarrollo económico, crecimiento, devolver esa confianza a los inversionistas del Perú como receptor de inversiones para minería, que hay tantos proyectos importantes, el litio, el cobre, el tema del gas de Madre Dios que hablábamos, que hay el doble de los depósitos de gas de Camisea están en Madre Dios, el tren gasífero de Madre Dios. La gran noticia para Madre Dios y el sur del Perú. Sí. Efectivamente, ¿no? Todo eso hay que poner no cabe duda de que hay una producción, necesidad, ¿no? que debe ser resuelta. De lo que hay dudas es la modalidad procedimental, si estamos o no manoseando la Constitución en vez de ir a una reforma que no tomaría tanto tiempo más, porque esta legislatura culmina ¿cuándo? 15 de junio. 15 de junio. Según reglamento. Menos de un mes. Sí. Y la siguiente culmina en julio o agosto. Sí. Podemos tener julio. O sea, tomaría unos meses en todo Si habría decisión política lo haríamos, lo que tú dices es correcto, Fernando. Sí. Sí. De manera que la señora Boluarte podría viajar, si se trata de eso, en septiembre a la Asamblea General de la ONU. No sé si tenga planeado viajar antes a alguna otra actividad. No vemos ninguna en perspectiva que requiera, como sí el caso de septiembre ante la ONU, ¿no? Bueno, ahora, lo que llama la atención es que el señor Otárola pida una reunión con las bancadas y naturalmente se dedique rápidamente a eso, como ha hecho hoy mismo con varias bancadas, y lo hará mañana, pero no para discutir un plan de gobierno. Él presentó uno, es cierto, cuando tomó el cargo ya hace varios meses, pero da la impresión de que se está navegando sin una hoja de ruta. Hay este tema puntual que aparece ahora, está muy bien que se aborde. Hay algún otro tema que mencionaba el señor Gerí, pero no tenemos una idea clara de un plan que oriente el trabajo de todos los ministerios. Y hay algunos ministerios cuyos titulares no hablan. Sí, yo creo que esa sería la principal observación o reparos al gobierno de la presidenta Boluarte, ¿no? No vemos, no verificamos en la ruta, digamos, un plan, una propuesta programática, ¿no? Un derrotero para los próximos 3 meses, porque se presume que va a concluir el mandato del presidente Castillo. Entonces tenemos un horizonte pequeño pero importante, ¿no? Entonces yo creo que ellos deberían esforzarse en trabajar esto y plantearle al país, luego de superados los incidentes de enero y febrero, trabajar de aquí para adelante y establecer, como tú estás señalando, convocar a las bancadas, pero en base a una propuesta de gestión gubernamental de corto plazo y convencerlos a las bancadas aún renuentes, que son las ejes del expresidente Castillo, para que se sumen y sea la palabra consenso, la concertación, la búsqueda de acuerdos políticos lo que signe los próximos años. Porque es la única manera de salir adelante. Sociedades que se confrontan, sociedades en contradicción permanentes, terminan al final en problemas
terribles como el que ha pasado pues, en Ecuador, disolución del Congreso, la muerte cruzada. Con incertidumbre política. O Bolivia, meses, que está en sí. una crisis Sí. económica complicada, ¿no? Señor Gerí, y en base a lo que ha dicho el señor Saluana, ¿qué es lo que prevé usted para la elección de la Junta Directiva que entrará en funciones en julio en el Congreso? Bueno, definitivamente para nuestro país, para la estabilidad política que hoy se necesita, para poder atender las necesidades que ha dejado los fenómenos naturales, los próximos que están ya avisados, seguir en el tema de la reactivación económica, necesitamos del Congreso tener una línea de estabilidad que contribuya justamente en cualquiera de los escenarios a trabajar en forma coordinada, cada uno de sus funciones, pero en forma coordinada para seguir una agenda en común. Y ahí es muy cierto lo que tú dices, al gobierno le falta mucha claridad en muchos aspectos de gobierno, es innegable, nadie puede defender ello, pero lo cierto es que nosotros como bancadas del Congreso también debemos ser propositivas. Si ellos no ven con claridad algunos aspectos, como por ejemplo hoy día en la reunión con el primero Tarola, nos planteó la medida que también han presentado de las fronteras. Sí, pero le dijimos... para que la Fuerza Armada... Exactamente, para que contribuyan en... Pero le dijimos también, y le refutamos en cierta medida el colega Zúñiga y mi persona, señor Premier, hubiera sido mucho mejor, más completo, y eso indicaría una línea de gobierno clara y orientada, de que nos hubiera hablado de una delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana, porque este tema sería uno de los tantos temas que ustedes como gobierno podrían plantear. ¿Estaría de acuerdo usted que conviene más bien ir a una solicitud de facultades delegadas en vez de estar pidiendo... En seguridad ciudadana. Sí. Podría ser, ¿no? Aunque la facultad delegada implica que el Congreso un poco abdique pues, de sus atribuciones y competencias. Luego puede plantarse. Puede decir, claro, no, pero en fin, pasa por una revisión iniciativa. posterior también, Sí, ¿no? sí. Las normas. Yo prefiero en muchos casos el debate amplio, más productivo en el Congreso y delegar en temas de bastante especialización, que podría ser esta, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los congresistas de frontera, nos interesaría participar en ese debate, ¿no? Y quizá privilegiar el tema del control, que es importante, el reforzar seguridad, ¿no? Comisarías, puestos fronterizos del Ejército, la Marina, en el caso de Madrid, como con Bolivia tenemos frontera fluvial, pero sobre todo el desarrollo económico, el comercio con Brasil por la interoceánica. Te comento que han estado acá hace 15 días 40 empresarios del Acre, de Rondón y Mato Grosso, que es el eje productor mayor de soya, el primero o segundo en el mundo en sorgo, soya y maíz amarillo. Y quieren exportar por el Perú. Y quieren exportar Perú Hacia el Asia, porque nosotros al no Asia. es que compremos Su tanto. principal ¿no? comprador es la China, Japón y los países del sudeste asiático. Y están hablando del ferrocarril de Sao Paulo, pasando por la zona de soya, maíz, madre de Dios, al puerto del Callao, o ya han empezado a mirar el puerto de Chancay. El megapuerto de Chancay. Sí, que ojalá Así es. Que prospere y pueda resolver camine. su problema. Así Exactamente. es. Entonces, ese desarrollo económico, además del paso de frontera San Lorenzo Extrema, que lo conversamos aquí, que estamos impulsando, puede generar una dinámica económica que genera también seguridades en la frontera, porque no hay movimiento económico, la Pero gente en también se principio preocupa en es seguridad. usted favorable a lo que plantea el gobierno, siendo usted de Madre de Dios, que tiene una frontera de varios cientos Así de es. kilómetros con Bolivia y con Brasil. Y ¿no? bastante descuidada, dicho sea de paso, ¿no? Uno va a los puestos fronterizos y están pues en completo abandono. Pero la es la una cosa policía. positiva que haya Fuerza Armada ahí apoyando a la policía. Sí, claro que ¿Le sí. parece bien? Sí, el problema es ¿Usted que está no de solamente acuerdo? es delincuencia, Fernando, también hay temas ya de narcotráfico. Sí. Bueno, definitivamente es una medida que en parte va a poder solucionar todo el problema global que tenemos, ¿no? Sabemos, y no es nuevo, que las fronteras de nuestro país son coladeras. Y si esta medida va a permitir contribuir a reforzar la seguridad para que no pasen personas en forma ilegal, irregular, bienvenido sea, ¿no? Pero que esta medida, vuelvo a decir, tiene que englobarse en medidas más concretas de parte del Ejecutivo. La delegación de facultades en materia de Por seguridad ejemplo, ciudadana es temporal. ¿Cuáles esperaría Por usted ejemplo, que- nosotros, siendo propositivos como siempre lo somos, hemos presentado también un proyecto de ley que pretende crear el servicio policial voluntario, con la finalidad de que la policía tenga más presencia en las calles. La inseguridad o la percepción de seguridad llega al 75%. Porque la gente, la ciudadanía, nuestras madres, tíos, amigos, vecinos, sienten que al salir a la calle te van a robar el celular, te pueden extorsionar, te pueden secuestrar. ¿Qué necesitamos?
más policías en las calles. Y esta propuesta, por ejemplo, del servicio policial voluntario, va a ayudar a las funciones administrativas. ¿Qué significa el servicio policial voluntario? Bueno, son civiles que se incorporan bajo un programa de entrenamiento a la policía para que ayuden en la labor administrativa que permita... Es lo que se había propuesto que lo haga servir, que servir nombres gerentes para liberar oficiales de alta gradación y ponerlos más bien al servicio de la lucha contra la inseguridad, ¿no? Claro, hay muchas propuestas, sí, pero lo cierto es que nosotros hemos presentado ya una propuesta tangible. Entonces, ¿para qué la policía que está encargada de labores administrativas ayude en el patrullaje y todo lo demás? Digamos, esa iniciativa que ha presentado la bancada de Somos Perú. Palabras finales, señor Saluana, sobre este tema de la lucha contra la inseguridad. Yo creo que hay que declarar en reorganización la Policía Nacional del Perú. La policía está en malas condiciones, ha sido manoseada y maltratada los últimos años de manera realmente torpe. Un ministro de Interior cada 30 días, comandantes generales renovados cada 45. Uno camina por el país, es total inseguridad, una policía desmoralizada. Yo creo que hay que reorganizarla completamente. Y medio minutito sobre Madre de Dios para no perder la costumbre, Fernando. No, está bien. La próxima semana estamos yendo con los funcionarios de CERFO, el Servicio Forestal Nacional, porque hay un crédito de la KfW, que es el banco alemán, el apoyo de la embajada alemana, y se está iniciando un programa de bosques sostenibles en 9 departamentos del Perú, con una inversión de 460 millones de soles, de las cuales 62 se invierte en Madre de Dios, que son planes de negocios en agricultura, ganadería, acuicultura, agroexportación, plantaciones forestales. Eso es empleo y eso es preservación de nuestra selva. Reactivación económica y manejo sustentable de los recursos, ¿no? Capacitación de los agricultores, de los reforestadores, y la reunión va a ser con el gobierno regional, alcaldes y los productores locales. Regresará usted la semana próxima para informar del éxito de esta visita de este grupo alemán y de esta inversión, 400 millones. No pasa todos los días que tienen esos beneficios. Muchas gracias por su presencia acá, que tomen buenas decisiones respecto de este proyecto de ley, que su reunión sea positiva mañana, ya nos contará, y sobre todo que vayan pensando en una mesa directiva que exprese las tendencias diferentes en nuestro país y que apunte, como lo han señalado ustedes, a la convergencia política en el Congreso y en el país, si fuera posible. Muchas gracias y muy buenas noches.